Saludos queridos amigos y bienvenidos a Síntesis Educación. Lamentablemente Marcela está atrapada ahí en uno de esos virus gripales terribles que andan y que están dando fuerte. Y hoy me ha dejado solita, pero gracias a Dios yo tengo una muy buena compañera hoy, la doctora Katy Gómez, a quien doy una cordial bienvenida. Y a la vez aprovecho para agradecer por aceptar la invitación para estar con nosotros en Síntesis Educación. Doctora Katy Gómez, bienvenida, ¿cómo está usted? Bueno, realmente me siento muy contenta, estoy estrenando programa el día de hoy con ustedes, no había tenido el placer, aunque ya conocí el canal, y creo que vamos a poder hacer buenos aportes el día de hoy. Muy bien, pues tengo para decirles que la doctora Katy Gómez es psiquiatra, terapeuta cognitiva y conductual, experta en adicciones. Trabaja como médico psiquiatra forense en el INASIF y también tiene una vasta experiencia trabajando con drogodependencias. Y precisamente ese es el tema que vamos a tocar hoy en Síntesis Educación, sobre todo en la población adolescente y juvenil aquí en República Dominicana. Doctora, nosotros en el país tenemos estadísticas recientes de cómo anda el tema de la drogadicción aquí entre nuestros muchachos, adolescentes y jóvenes, digamos, por debajo de 24 años. Mira, nosotros siempre hemos tenido grandes deficiencias en lo que son estas estadísticas, pero sí hay instituciones, por ejemplo las ONG, las cuales realmente no podemos dar, vamos a decir, cifras específicas porque, como tú imaginarás, estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, las cuales no tienen los recursos adecuados para tener, vamos a decir, una certeza mayor en esto. Pero sí, en el 2012 se realizó la última, pero dando una población ya en adultos mayores, por encima de los 25 años. Pero ha ido creciendo la población de adolescentes que está bajo el consumo de sustancias, obviamente por las grandes disfunciones familiares y todo lo que la sociedad en esta etapa de la vida de ellos lamentablemente les está mostrando y a dónde lo hemos ido llevando en su educación. Siempre detrás de cada situación de drogodependencia, cada muchacho, cada adolescente que se inicia en el abuso de sustancias, ¿tiene detrás una situación familiar conflictiva o eso no necesariamente guarda relación? Mira, claro que sí, que guarda muchísima relación y es importante que sepamos que los que mayor riesgo tienen son aquellos que experimentan tanto con el cigarrillo como con el alcohol. Recordar que son las drogas que realmente están permitidas por la ley, vamos a decirlo así. Y estos muchachos tienen muchas vulnerabilidades. Lo que significa adolescente es que adolecen, tienen muchísimas carencias emocionales y cuando los padres en esa etapa de la vida no pueden suplir esas necesidades, no hay una negociación, no hay un conocimiento real de sus hijos y el entorno es el que se encarga de educarlo, o en estos tiempos las redes sociales, se ven más propensos y son más vulnerables a terminar siendo usuarios o abusadores de sustancias y obviamente nosotros como sociedad tenemos la repercusión de sus consecuencias. La clase económica a la que pertenezca a este muchacho, si es rico o pobre, ¿influye en el uso de sustancias o no necesariamente? Sí, también es algo que influye. Recordar que los trastornos por uso y abuso de sustancias tienen causas multifactorial. Ciertamente puede existir vamos a decir, la parte genética, que yo tenga un padre que haya sido abusador de sustancia o algún tipo de familiar, pero siempre va a influir. No es que los que tienen mayores recursos no la usan, es distinta la droga que usan por la asequibilidad en cuanto a lo económico, pero realmente son más vulnerables aquellos que tienen menos probabilidades en los recursos económicos por el entorno en el que viven. Fíjese, usted sabe muy bien por su experiencia y por los casos que ve a diario, que cada vez es más temprana la edad en que nuestros muchachos se inician en el uso de alcohol y cigarrillo. Así es. Independientemente de que en cada colmado, en cada liquor store hay un letrero bien grande que dice prohibido la venta de alcohol y cigarrillos a menores de 18 años, la realidad es que nuestros muchachitos de 9, 10, 11 años están expuestos
A veces están los padres que los inician y les van dando sus traguitos y sus copitas de cigarrillos, como decíamos antes en el campo. Entonces hay cierta permisividad desde la cultura. ¿Eso es así o es pura especulación? Mira, recién no sé si manejas obviamente las redes sociales, te puedes dar cuenta muchísimos casos que han sido denunciados, porque los padres incluso al nacer recién chiquititos, esos niñitos, a menos de un año, hemos visto cómo le colocan incluso bebidas alcohólicas, y obviamente eso hace que tenga un estímulo. Debemos recordar que cuando nosotros estamos activando eso en nuestro cerebro, es el área del placer. ¿Y a qué cerebro le gusta el dolor? A ninguno, eso es irreal. Entonces comienza todo ese cerebrito a entender todas esas emociones y todos esos neurotransmisores allí, a tener vamos a decir, esa necesidad de continuo placer, que es lo que al final obviamente nos destruye. Y es increíble cómo la irresponsabilidad de nosotros los adultos hace que nuestros propios hijos lleguen a esas consecuencias que lamentablemente son fatales. Ahora nuestros adolescentes ya no solamente se están iniciando con alcohol y con cigarrillo como lo veíamos antes. Lo del cigarrillo lo mandaban a comprar algún colmado sí. Y le decían, préndelo. No tiene por qué prenderlo porque tú estás activando cosas en un cerebro que lo desconoce. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta conducta, ya ahora ni siquiera llegan al alcohol y al cigarrillo, nos van directamente a otras sustancias mucho más peligrosas. Yo recuerdo que mis inicios en este tipo de actividad, de conocer, de tratamiento y todo esto, entiéndase unos 12 años atrás, los muchachos comenzaban a experimentar con marihuana, ya hoy en día están pasando de manera directa a heroína, inyectadas, o sea, muchísimas cosas que son mucho más peligrosas todavía para el organismo. No significa que no sea la marihuana peligrosa, porque quieren pintarla muy bonita en este tiempo, pero es muy penoso y todo se da a la falta de educación. Cuando le preguntas a uno de ellos, ¿y tú sabes lo que consume? Ah, sí, eso me hace sentir bien. No, tú sabes lo que es eso, lo que eso le hace a tu organismo, cómo se daña tu cerebro, cómo se van dañando tus órganos, cuál es el riesgo que estás corriendo, y lo desconoce. Entonces yo entiendo que ahí está la base. Siempre hablamos de educación y ciertamente hace mucha falta la educación con respecto a lo que son las drogas, el uso y el abuso de las sustancias. Sin embargo, son muchos los programas que se han desplegado aquí en el país, desde el Ministerio de Educación, yo recuerdo que hace más de 10 años la Dirección Nacional de Control de Drogas tenía un programa de ir a las universidades, a los colegios, a los liceos, a llevar charlas y en comunidades donde muy conocidas por el microtráfico de drogas, a llevar estas charlas informativas y preventivas. Entonces, ¿usted cree que todavía estamos faltos de información? O tal vez se da que ellos tienen... doctora, lo cierto es que muchos de esos muchachos a veces están más informados de lo que pensamos, pero ahora hay todo un movimiento de que yo quiero probar y mi cuerpo es mío, y hay un mensaje por diversos medios que les dice: tu cuerpo es tuyo, haz con él lo que quiera, disfruta mientras estés vivo. Pero fíjate que me encanta lo que me dice, porque mucha de la literatura refiere que muchos de ellos inician simple y llanamente para experimentar, y ciertamente hay un porcentaje de estos jóvenes que lo hacen por experimentar, por aceptación de grupo, por caer dentro de todo la dinámica festiva y todo eso. Pero fíjate que bien dijiste que en una época hacíamos esto de prevención. Los tiempos van avanzando y mientras nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación y nosotros los psiquiatras no demos la información de manera adecuada, la educación no va a poder ser. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo que regularmente lo pongo. ¿Qué tipo de refresco todo el mundo toma? No es sorpresa porque no le vamos a dar la promo, pero todo el mundo sabe cuál es la respuesta. ¿Y por qué? Porque el bombardeo es constante. Entonces hay cosas que debemos mantener de manera continua, psicoeducando. Nuestros niños tienen más acceso a un celular que a una conversación con sus padres el día de hoy. Y las redes sociales dicen lo que quieran. Yo siempre menciono al doctor Google, porque a veces llegan a la consulta, llegan con su diagnóstico, porque lo buscaron en Google, pero lo que es para ti no es para el otro. No es lo mismo alguien que te evalúe, o alguien que tenga una experiencia, o que tenga, vamos a decir, como le mostré a uno de mis pacientes en una ocasión, le dije: ok, tráeme todo lo que conoces de la marihuana.
todo lo que tú conoces. Entonces, cuando contrarrestamos la información, le dije, ok, tiene estos beneficios y yo te tengo esta parte que no es tan beneficioso. ¿Cuál entiendes tú debe ser tu respuesta ante estas dos informaciones? Y me dice, no, es que al final como quiera termina dañándome. Entonces, eso es lo que pasa, es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento siempre nos hace perecer y nosotros tenemos que mantener esa lucha, esa continua falta, esas carencias que tienen nuestros adolescentes y nos toca a nosotros como padres. Cuando usted habla de educación, ¿se refiere a la educación formal? O sea, ¿se debe hablar de drogas desde la escuela? ¿Es un tema que se debe abordar en el ambiente familiar o hay otro espacio donde debe tocarse el tema de las drogas? Eso va a depender, porque obviamente no es la misma información que recibe uno de 8 años a uno que tenga 15 años. Obviamente debemos ir respondiendo según la capacidad de los muchachos y también en las mismas escuelas la metodología para enseñar y tener prevención de sustancias no es la misma. No es que vamos a vaciarle de información, no se trata de eso, porque entonces voy a tener el efecto contrario. Los voy a estimular a buscar y a experimentar y no todo el mundo en nuestro país, y es así porque conozco y me he mantenido en la parte ya psicoeducativa, tiene, vamos a decir, esa metodología para enseñar la prevención. No puedo decirte, mira, te va a dar tal placer, tal sustancia o esto y aquello. No, debemos ir a una parte donde tengas un conocimiento de por qué no usarlas. Y si la usas, entonces tienes que conocer cuáles son tus consecuencias. Ciertamente es una decisión, pero una decisión basada en un criterio y en algo que no va a perjudicar a tu salud. Muchos comienzan con el, vamos a decir, con el encanto de la voy a usar los fines de semana, me voy a divertir, y como yo siempre les digo, ese es el gancho. La mayoría están haciendo muchísimos trastornos, incluso hasta a veces ni siquiera sabemos cuál es el diagnóstico final. Ahora hay una marihuana sintética que está acabando, lamentablemente esa es la que está de moda, ese tipo de sustancia, y es sumamente, da unos síntomas que no sabemos dónde encasillarlo. Cuando yo veo que tiene de todo, yo digo, ok, probablemente esto es sintético, porque no me da una clínica para yo entender que es un crack, o que fue alcohol, o que fue una LSD, y un sinnúmero de sustancias. Nuestro país inventa mucho, esto es República Dominicana. Te cuento que de los inventos que he visto, toman hasta las telas de araña, plásticos para drogarse. O sea, que nosotros tenemos como profesionales también que tener una mente abierta. Yo tuve una oportunidad, eso fue específicamente en Los Minas, estaba trabajando en un proyecto comunitario y me mostraron droga mezclada con tiza molida en una escuela, en una junta de vecinos. Y me decían, mire, aquí hay niños de 9 y 10 años que están usando esto. Pero en su consulta diaria y en su trabajo a nivel de justicia, cuando le llegan estos casos, ¿cuál es la droga más frecuente? ¿Cuál es la que nos está dando más duro, sobre todo a la población juvenil aquí en República Dominicana? Mira, dentro de te voy a mencionar 3, porque han sido las más común, por lo menos hasta ahora dentro de mi experiencia. La marihuana, la cocaína y el alcohol. Esas son las 3 de preferencia, incluso llegan hasta mezclar todo este tipo de sustancias y es muy difícil el tratamiento porque obviamente cada una de ellas va a afectar nuestro organismo de manera indistinta y se ven tan afectados que se complica la parte cardiovascular. Obviamente puede tener un trastorno psicótico. Para los que desconocen este tipo de patologías, son aquellas personas que escuchan voces, que salen fuera de la realidad, que tienen ideas paranoides, que me van a hacer daño, que me están persiguiendo, y toda esta clínica para poder sacar a una persona. Y no puedo dejar de recordarles que 1 de cada 10 que utilizan marihuana, así tan simple y bonita como la quieren describir, termina con una esquizofrenia. Entonces, estamos viendo que estas sustancias se han ido empoderando de nuestros jóvenes. Y yo creo que ha llegado el momento de que nosotros podamos hacer una conciencia real de esto y que nosotros también, unidos al ministerio, podamos hacer una gran campaña que sea continua y no que nos dure el tiempecito de la fiebre porque veamos a nuestros adolescentes terminar con trastornos psiquiátricos. Yo siempre me he preguntado y le pregunto a usted, doctora, ahora, siempre he dicho, ¿por qué hemos hecho tanto énfasis en marihuana, en crack, en LSD? Si tenemos alcohol y cigarrillo, o sea, en verdad, ¿cuáles son las que más nos afectan a nosotros los dominicanos? Porque debo destacar que para la mayoría de nosotros
culturalmente, como son drogas permitidas legalmente, pues no se consideran, que todo el mundo habla de un uso moderado, pero no se sabe a ciencia cierta dónde termina y dónde comienza el uso moderado. Mira, me encanta lo que tú acabas de decir. Alguien me preguntó en una ocasión, pero doctora, ¿y es que usted no se bebe su traguito? Le digo, mira, hay algo interesante. Yo no creo en dejarme tentar. ¿Cómo así? Digo, claro, yo voy a experimentar y voy a exponer a mi cerebro a tener ese placer, a mover esa dopamina, ese circuito de recompensa, para después engancharme. ¿Qué es más factible? ¿Que no lo tome o que lo tome? Mejor no invento. Entonces, no les estoy diciendo que no consuman, es muy bonito compartir una copa de vino o alguna sidra en Navidad, pero yo creo que la moderación tiene que ver con el conocimiento. Ok, me voy a tomar esta copa de vino porque estoy compartiendo. A veces el usuario de sustancias solamente tiene patrón de fin de semana y es un adicto y no lo entiende. ¿Todo el que toma los fines de semana se considera un adicto? No vamos a decir que todos, porque obviamente hay criterios para decir, bueno, esta persona tiene un trastorno por uso y abuso de sustancias, pero déjame darte este dato, este es un tip que yo le doy. Si usted cuando toma, pelea, miren qué fácil, hay un problema en el consumo de sustancias. Si usted cuando toma, su familiar o su amigo le dice, hey, mira, deja de tomar porque tú no estás bien, cada vez que tú tomas hay un problema o hay una situación o te pones muy mal, eso es otra señal de que eso es una de las pruebas que se realizan, que es el audit. El audit es una prueba muy práctica que se puede utilizar incluso en atención primaria. Y de esas preguntitas, como digo yo, que parecen insignificantes, nosotros nos damos cuenta si hay algún tipo de riesgo alto para que esa persona sea o no un dependiente de sustancia. O sea, que esos son tips para que usted mismo se pueda preguntar, ¿a usted alguna persona le ha dicho que usted tiene problema con la bebida? Mira, yo creo que tú tienes un problema, tú no puedes beber todos los fines de semana, porque es un patrón, no tiene nada que ver con que pero solamente los fines de semana, o yo me bebo una copita de vino todos los días, pero ¿y qué pasa cuando no te la bebes después de mediodía? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué te hace sentir? ¿O te pones triste y dices, déjame darme un trago? Toda esa pregunta podemos hacernos, y son simples para que usted se dé cuenta que usted está dependiendo de una sustancia. El alcohol y el cigarrillo, ambas son permitidas y por la permisividad que tiene, la persona no entiende que nos hace daño. La mayoría de los trastornos de sueño vienen por el exceso de café. Y usted me va a decir, ay Dios mío, la doctora acaba de meter el café. El café es buenísimo, yo estoy consciente de eso. Pero si usted tiene insomnio, si usted se pone nervioso porque no tomó café, si le duele la cabeza, hay un problema con el consumo de sustancias. Doctora, pero la audiencia va a decir que usted está atentando contra los escapes que dice la gente tener. Usted se imagina que usted empieza a prohibirle a la gente que se tome su cafecito, que se dé su traguito, y muchísima gente que dice, bueno, que se refugia en un cigarrillo para olvidar sus penas. Quiero preguntarle lo siguiente, doctora. ¿Hay diferencia marcada entre un adicto joven o un adulto mayor? ¿Los síntomas son los mismos o varían entre jóvenes y mayores? Mira, realmente no varía, porque cada sustancia obviamente nos va a dar una sintomatología. La problemática aquí es la condición de lo orgánico. Porque no es lo mismo tú tener un adolescente a tú tener un adulto mayor, como por ejemplo hay muchísima población en nuestro país por encima de los 60 años, usuarios de heroína, que ya tienen una condición de deterioro. Obviamente no es igual. Ahora la sintomatología sí, es la misma compulsión por el uso de la sustancia. Es que voy detrás de ella, es que si dejo de consumir tal cosa me va a dar este síntoma de abstinencia, me voy a tener náuseas, o voy a tener vómitos, o voy a tener diarrea, o voy a tener cefalea, dolor de cabeza, un sinnúmero de síntomas que todos tienen la misma sintomatología dependiendo de la sustancia, obviamente. Eso no varía. Lo que sí varía es la forma de tú tratar. No es lo mismo tratar a un usuario solamente de sustancia con un trastorno psicótico o uno que sea diabético o que tenga una condición cardíaca. Ya yo sé que si tiene una condición cardíaca y me está usando cocaína, ese corazón probablemente esté muy deteriorado y se me pueda ir por un infarto. Doctora, en República Dominicana en los últimos 3 años hemos aumentado el porcentaje de personas con diabetes y también de personas con hipertensión y otros trastornos cardiovasculares. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que usan alguna sustancia
es probable que tenga una condición de salud de estas, lo cual agravaría la situación. Pero, ¿cuáles son las señales de alarma, alertas que va dando la persona que está usando, abusando? Porque tal vez debemos hacer la diferencia cuando se está en uso y cuando ya se pasó el límite del abuso, cuando la persona está consumiendo más de lo que debería, en el caso de las drogas permitidas, como cigarrillo, alcohol, café. Mira, yo le hacía una anécdota a una persona y cuando estábamos ahí en la terapia le decía, ok, vamos a sacarte un cálculo. ¿Cuánto gastas en alcohol? Él era consumidor de cervezas y de cigarrillo. Y podía en 2 años haber comprado una casa y un carro. ¿Estar abusando? Creo que sí. Yo creo que cuando nosotros dejamos a un lado nuestras prioridades de cumplir con nuestras responsabilidades por el uso y el abuso de sustancias, o nos extralimitamos en el uso, porque me paso todo el fin de semana de viernes y no puedo parar hasta el domingo, hasta que me encuentran acostado o tirado lleno de vómitos en mi propia cama o en mi propia casa, yo creo que hay una situación que debe pararse. Hay algo importante, el usuario no reconoce que abusa. Eso lo ven los demás por el conflicto que se causa a nivel familiar, a nivel laboral, que falté hoy porque tengo una resaca. Entonces, yo creo que por ahí debemos comenzar a prestar atención. Y no puedo dejar de decir que cuando una persona está usando cualquier sustancia de la que sea y llámese como se llame, la usa para escapar, es porque tiene habilidades sociales pobres para poder confrontar aquellas situaciones que debe enfrentar en su día a día, no tiene conductas adaptativas. Por lo tanto, yo recomendaría que si usted no tiene habilidades sociales ante los conflictos y resolución, usted busque ayuda, porque una de las cosas más difíciles es precisamente trabajar eso, y por ahí es donde comienza nuestro trabajo en la psicoterapia con este tipo de usuarios. Hay falta de habilidades sociales definitivamente. Usted mencionaba las condiciones financieras, o sea, cuánto invierte una gente en droga, cualquiera que sea, pero señales físicas. Cuando usted le llega a un paciente y usted sospecha de que está abusando de una sustancia, ¿cuáles son los síntomas que tiene esa persona? Y a nivel psicológico, ¿cuáles son esas conductas que usted le dice, bueno, yo aquí voy a buscar droga porque definitivamente estoy ante alguien que está abusando de sustancias? Mira, para nosotros obviamente por la experiencia es mucho más fácil. Nosotros vemos a la persona y yo te digo inmediatamente, bueno, ok, mira, vamos a esto clarito. Tú estás usando crack y esa persona me dice, ¿y cómo? Pero digo, sí, claro, mira, hay esto y esto. Pero por ejemplo, para esos padres que están en la casa, que los hijos esconden muy bien esa fundita dentro de hasta las medias de los zapatos, sí, hasta en la media de los zapatos. Busque los rinconcitos donde está la esquina de la cama, ahí también la colocan. Una serie de lugares dentro de su ropa interior la envuelven. Las puertas en la casa no se cierran cuando usted tiene hijos. Mientras su hijo esté viviendo en su casa, la puerta de la habitación no se cierra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Una de las cosas que comienzan a aislarse, tiene cambio de conducta. Siempre hay un cambio de conducta, ya sea en su patrón de alimentación, ya sea en su patrón de sueño, ya sea en su patrón de actividades. Siempre hay un cambio. En la escuela también puede presentar este tipo de cambios, puede estarse durmiendo todo el tiempo, puede perder parte de su concentración en el caso de que sea el uso de marihuana, puede tener un poco todo lo que es la parte ocular, rojito, se le ven rojitos los ojitos, puede tener una conducta errática por momentos o puede ponerse más irritado en ocasiones. Eso es cuando, por ejemplo, nuestro adolescente o nuestro joven está usando marihuana, pero pudiera convertirse en una persona mucho más agresiva. Si está usando cocaína, podemos tener algún moquillo constante en la nariz que puede observarse en nuestros hijos. Ven acá, pero tú todos los días tienes gripe, ¿y qué es lo que pasa? Vamos a llevarte al médico. Puede mantener también ya más oculto el mantenerse más tiempo en las redes sociales o tener ya amistades que usted desconozca que no quiera compartir. Y usted me dirá, bueno, pero esas son conductas de los adolescentes. Sí, pero nos toca a nosotros tener ese tipo de relación y saber si eso está pasando ahora o ha sido la constante de mi hijo. Siempre hay cambios en su conducta, su higiene personal. Eso es importante. Cuando comienza a llegar a la cronicidad, comienza a descuidarse. ¿Qué está haciendo con el dinero? ¿Cómo se maneja? ¿Llega con cosas a la casa que usted desconoce? Todo eso es importante que los padres puedan observarlo. Ya cuando somos más adultos,
a medida que se va haciendo crónica la sustancia, podemos ver mucho deterioro físico. Puede haber delgadez. Una persona a lo mejor que iba al gimnasio ya no se está ocupando tanto ni de su alimentación, o también puede tener faltas en su trabajo. Todo ese tipo de conductas podemos verla, y a nivel físico, lo que prácticamente ya mencioné, un deterioro en la piel. La piel comienza a perder elasticidad y comenzamos a ver las indulgencias. Por ejemplo, ¿qué es turgencia? Para que podamos entender, si se le hace así, miren, mi piel vuelve a la normalidad. En el caso de una piel que está deshidratada por el uso y el abuso de sustancias, no va a volver, se mantiene así como esa piel de los viejecitos, así mismo se mantiene. O sea que todos esos síntomas podemos verlo. Doctora, ¿cuál es la más dañina o catastrófica de todas? Mira, de todas, en mi experiencia ha sido la heroína. La heroína es un opiáceo, esta droga se inyecta, viene de una manteca, y es muy difícil salir de ella. Yo he podido ver muchos pacientes salir de otras sustancias, pero lo que son estas y las benzodiazepinas, que son las pastillas que muchas personas conocen como diazepam, que por cierto son controladas. Si usted no tiene una receta de nosotros los psiquiatras, usted no debe consumirla ni venderla. La farmacia, ¿escucharon eso? No pueden venderla, eso es penado por la ley. Tiene que ser bajo control. En el caso de la peligrosidad, para tratamiento, la más peligrosa, y voy a unir todo eso ahí de una vez, es el alcohol y las benzodiazepinas. O sea, ambas tienen riesgo de vida a la hora de hacer una desintoxicación, un detox, como nosotros llamamos. Pero en deterioro las he visto entre la heroína y el alcohol y las benzodiazepinas. Físicamente un deterioro tremendo. Evidentemente que mientras la escucho me surgen otros temas que tendríamos que dedicarle otros programas, porque hay que hablar de República Dominicana como consumidor de la droga, no solamente país de tránsito, sino qué cuota de la droga que pasa por aquí queda para consumo, porque no somos un país rico que pueda comprar y vender con facilidad, y de alguna manera tenemos que pagar. Y la otra cosa es que la mayoría de los dominicanos consumimos una u otra droga, permitida o no. Pero no quiero despedirla sin preguntarle si hay recuperación y cuándo se puede pensar en recuperación. Mira, te voy a dar 10 segundos de este dato. Aquí hay de todas las drogas. Olvídense de los costos. Aquí hay de todo en nuestro país, incluso las que se utilizan para tratamiento fuera a niveles internacionales. Y eso es muy penoso. En el caso de tratamiento, sí es posible la recuperación, claro que sí. Yo tengo una cifra buenísima, le voy a dar la cifra contraria a la que dicen los libros. Los libros dicen, la literatura, que solamente un 20%, y de ese 20%, un 5% se recupera solo, otro 10% se mantiene en el proceso con alguno de las instituciones NA o AA, Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, y el otro se recupera con la parte espiritual. En el programa que yo utilizo está algo integral, y sí debo decir que es válido, que el 80% en mi experiencia, yo he trabajado con distintas poblaciones y en distintas ONG he tenido la oportunidad de dirigirlas como tratamiento, hemos tenido un éxito de un 80%, y eso es mucho. Tener personas que se mantienen, la mayoría han sido heroinómanos, o sea que realmente es posible, cuando nosotros comenzamos a suplir esas necesidades básicas, sacar todo ese dolor y que no lo ahoguen en las drogas. ¿Cuándo está disponible? Cuando la persona reconoce e identifica. Si no reconoce, si no identifica, no habrá cambio. Hay una decisión que tomar, porque el trastorno por uso y abuso de sustancia es una elección. Muy buen punto lamentablemente ya nos tenemos que ir, doctora, pero sí agradecemos sobremanera a Katy Gómez, psiquiatra, terapeuta conductual y especialista en drogodependencias, que nos ha dicho claramente que en República Dominicana tenemos de todas las drogas, pero que hay esperanza de recuperación en un porcentaje mayor al que dicen los libros. Muchísimas gracias por sintonizarnos, y de mi parte les esperamos el próximo miércoles con un nuevo segmento de Síntesis y Educación, y ustedes seguirán mañana con el equipo restante en su acostumbrado síntesis. Cuídense mucho y que Dios nos bendiga, que hagamos nosotros nuestra parte y que Él haga la que le toca. Hasta la próxima.